Estamos ya comenzando nuestra reflexión sobre la temática que habíamos dejado pendiente sobre el tema de la venida del Espíritu Santo. Y el tema se titula Jesús no se ha ido de la iglesia. Se planteaba pues el ascenso de Jesús, indicando pues que ya está entre el cielo y la tierra. Los antiguos, como ya indicábamos, consideraban que el ascender, por ejemplo, a los grandes personajes como eran los emperadores, subían a lo más alto y eran honrados, subiendo a lo más alto para ser gobernantes. San Lucas, cuando escribe esta segunda parte, nos entrega un dato muy interesante y se trata del ascenso de Jesús. Y el ascenso, según el relato, pues lo coloca encima de cualquier elemento humano. No hay construcción alguna que sea pues capaz de elevar al Hijo del Hombre. Él se eleva y es elevado entre el cielo y la tierra, es decir, por eso la nube los cubre. Porque se trata de un ascenso y donde su gobierno pues no es solamente lo terreno, sino también el cielo. Vuelve pues a su estado en el que estaba antes, partícipe de la vida intratrinitaria y gobernador de cielos y tierra, pues rey de cielos y tierra. Con esto ya el evangelista nos deja en esta obra el planteamiento de que está por encima de todo. Sin embargo, las palabras de los ángeles que les han comunicado a los discípulos que están viendo al cielo, les han dicho: miren ustedes qué hacen viendo en lo alto. El Señor, de la misma manera que se ha ido, de esa misma manera volverá. ¿Qué es ese irse? La palabra es la palabra parusía, que va a significar pues Él va a aparecer de la misma manera, es decir, Él está con nosotros, no se ha ido. Y lo expresa muy bien el prefacio de la Ascensión y dice: Él no se ha ido para desentenderse de este mundo, sino que permanece entre nosotros. Y es que así lo dice el evangelista Mateo al cerrar el Evangelio. Dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, el fin de la historia. Entonces la garantía de que Él está en medio de los suyos ha sido el signo de las apariciones. El glorificado aparece en medio. No se nota que Él esté a la orilla, siempre dicen los textos: y apareció en medio. Y según el relato de San Mateo, cuando él habla sobre la comunidad, en el capítulo 18 dirá: donde dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, la presencia de Jesucristo en la historia y luego en su gloriosa resurrección permanece entre nosotros. Entonces habíamos visto una primera parte, el gran problema cuando olvidamos este tipo de presencia del Señor. Y es cuando se nos ocurre que somos nosotros quienes somos los protagonistas de la evangelización. No. Los apóstoles fueron medios, fueron servidores del Evangelio. El protagonista de la misión siempre es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Lo que nos toca a nosotros es saber escuchar. Por eso se ve la necesidad de que nuestras comunidades se pongan en oración para escuchar la voz de Dios, lo revelado por Dios, qué es lo que Él quiere en este momento. Y la finalidad del sínodo, decir, bueno, nos ponemos en clima orante para pedirle a Dios
sus luces y poder caminar juntos en la búsqueda de hacer la voluntad de Dios. Por eso evaluamos desde el Evangelio Jesús viviendo como el Señor resucitado, en la experiencia del apóstol Pablo. San Pablo pues no tuvo, diríamos, la suerte de conocerlo en la historia, sino que se encontró con él resucitado en el camino hacia Damasco. Y esto nos da la pauta porque San Pablo nos habla insistentemente del Cristo glorificado, que está presente pues en medio de la comunidad. Y cuando se escribe Hechos de los Apóstoles, se habla pues de la evangelización como el tiempo de la iglesia, porque el tiempo del Cristo histórico y la evangelización se dio en la historia, pero ahora glorificado está en los discípulos. Por eso los discípulos actúan en nombre de Cristo. Y no se nos debe olvidar a nosotros que actuamos en la persona de Cristo y que el proyecto que se va realizando es porque el Señor Jesucristo lo va haciendo entre nosotros. Así pues, cuando Hechos de los Apóstoles se enfatiza que Cristo está vivo, hablan del viviente. No alude pues a la vida del Maestro que los apóstoles conocieron en la Palestina, sino que ha entrado en una vida nueva, una nueva forma de presencia. Por eso hablamos del Señor resucitado. Los comienzos de la predicación, diríamos, evangélica en la vida de la Iglesia cuentan con la presencia de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. San Pablo, que es el primer escritor, diríamos, del Nuevo Testamento, plantea siempre eso de entrada en los saludos en sus cartas. Dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Este saludo, que ahora es un saludo litúrgico dentro de las celebraciones nuestras, pues era la toma de conciencia del primitivo cristianismo, que era la presencia de la Santísima Trinidad, y esto no lo debemos olvidar. Por eso la Iglesia, pues ciertamente cuando contempla la ascensión del Señor, pues se quedan los discípulos y apóstoles, se quedan en esta contemplación activa, porque reconocen que Él está siempre presente, pero al mismo tiempo que les ha dado una misión. Y esta misión en la que debe de considerar la Iglesia de saber vivirla. El relato de la ascensión pues marca el comienzo del tiempo de la Iglesia, el tiempo en que la comunidad cristiana debe involucrarse en el anuncio del Evangelio. Desde su comienzo, el libro de los Hechos relaciona la vida de la Iglesia naciente pues con la de Jesús. La comunidad cristiana desde su mismo inicio no puede comprenderse a sí misma separada de su Señor y Maestro. El libro de los Hechos de los Apóstoles comienza siendo memoria de Jesús. La Iglesia naciente no pudo comprenderse a sí misma, sino a partir de la vida y de la muerte de Jesús. Hechos de los Apóstoles señala que la existencia de Jesús no finaliza tras la pasión, sino que se prolonga en sus seguidores, y estos no podrán perder nunca de vista la referencia a la vida de Jesús. Ahora bien, hay diversos modos de presencia de Cristo pues entre nosotros. Jesús pues no nos abandona, está presente en el sacramento de la Eucaristía y está presente en los demás sacramentos. Está presente pues en la Sagrada Escritura,
en la Iglesia, en los Evangelios, en la palabra y en la enseñanza del magisterio de la Iglesia, del Papa, de los obispos en comunión con el Papa. Cristo está presente en el prójimo, de manera especial en los pequeños y necesitados, está presente en la historia. Sobre todo lo hacemos presente en cada acto de generosidad y amor. Recordemos que la parte final del Evangelio según San Mateo concluye con una parábola escatológica en el que hay un juicio universal y él se va a identificar con aquellos a quienes se les hizo el bien, porque tuve hambre y me dieron de comer, estuve desnudo y me vistieron, en la cárcel y me visitaron, enfermo y fueron a verme, etc. Y los justos van a responder, bueno, pero ¿cuándo te vimos a ti desnudo, enfermo, etc.? Y él dirá, cada vez que lo hicieron con uno de estos mis pequeños hermanos, a mí me lo hicieron. Por tanto, se hace notar ahí la presencia de Cristo en la vida de la predicación apostólica, en la vida sacramental, pero en particular en las obras de la misericordia. Por esta razón, pues la presencia del resucitado se da no solo en momentos solemnes de la vida de la Iglesia, sino en particular, señaló Jesús, en los pobres, en los necesitados. Considerando pues esta postura de Jesús y de su presencia en medio de la gente, debemos estar convencidos que Cristo está vivo, lleno de fuerza y creatividad. Como resucitado, Cristo no es un fundador difunto de la Iglesia, sino que vive en ella, y por ella Jesús se hace presente en medio pues de los creyentes. Cuando sembramos semillas de esperanza en el mundo, está presente cuando nos dejamos interpelar por su palabra viva, recogida pues en los evangelios. Está presente si somos capaces de resucitar lo bueno que hay en nosotros e irnos liberando de lo que mata nuestra libertad. Él está vivo en el último y más pequeño de los hermanos, llamándonos a la compasión y la solidaridad, y nos llama a creer que ni el sufrimiento, ni la injusticia, ni el pecado, ni la muerte tienen la última palabra. Solo el resucitado es Señor de la vida y de la muerte. Por tanto, el resucitado permanece en medio de la comunidad cristiana. Y no digamos pues la presencia del Espíritu Santo, porque ahora hablamos de la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si bien es cierto, al Padre no lo hemos visto nunca, Jesús dijo que es verdad que no se ha visto al Padre, pero quien ha visto al Hijo ha visto al Padre. Es decir, la manifestación del rostro humano de Dios en la presencia de Cristo a través de todo, sus gestos, sus palabras, todo cuanto hizo, ahí se hizo presente el Padre. Pero de verlo finalmente será hasta que el Señor venga. Nos presentará a su Padre. Por el momento está la presencia del Espíritu Santo que impulsa la evangelización. El Espíritu Santo, pues dado a los apóstoles, es quien hace posible la continuidad entre la vida de Jesús y la vida de la Iglesia naciente, el que asegura que el ministerio de Jesús se prolongue pues a través de sus seguidores. El mismo Espíritu que acompañó a Jesús en el sentido de lo que San Lucas nos plantea. San Lucas plantea que cuando Jesús comenzó su ministerio fue impulsado por el Espíritu Santo. Esta forma catequética de San Lucas
tiene la finalidad de plantear en Hechos de los Apóstoles que la Iglesia también evangeliza, es impulsada por el Espíritu Santo. Para hablar pues de la presencia trinitaria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo que están en la vida de la Iglesia. A modo de una cadena ininterrumpida, también hoy nosotros somos llamados y enviados por Jesús resucitado para desempeñar pues una misión. El mismo Espíritu que alentó a la vida de Jesús y la de sus inmediatos seguidores se nos sigue dando como fuerza inspiradora y capacitadora. Nos recuerda el Papa que este sínodo sea un tiempo habitado por el Espíritu, porque tenemos necesidad del Espíritu, del aliento siempre nuevo de Dios, que libera de toda cerrazón, revive lo que está muerto, desata las cadenas y difunde la alegría. El Espíritu Santo es aquel que nos guía hacia donde Dios quiere y no hacia donde nos llevarían nuestras ideas y nuestros gustos personales. Esto lo dijo el Papa en un discurso el 9 de octubre del 2021. Cuando planteamos, diríamos, pues esta visión, tenemos la idea de, pues para muchos, que la vida se termina con la muerte. Sin embargo, los cristianos tenemos esperanza. La muerte ciertamente es un accidente necesario, porque el ser humano no puede pasar en el mundo más de 100 años, 200 años, imposible. Somos seres pues caducos, la naturaleza humana es finita y es necesario pasar a otro estado de vida. Y el único que nos garantiza cómo vivir el otro estado de vida, pues es la persona de Cristo, que vivió en el mundo y vino para enseñarnos a vivir como hijos de Dios. Mediante esta visión del reino con todos sus valores, plantea que la persona humana pues va madurando a lo largo de los años para que al final de su propia existencia estos frutos, que son los valores del reino, estén preparados para entrar en la otra dimensión, la dimensión de la eternidad. Por esta razón, entonces hablamos de que el resucitado pues nos llena de esperanza. Cristo es esperanza y consuelo de modo particular para las comunidades cristianas que más pruebas padecen a causa de la fe, por discriminaciones y persecuciones, y está presente como fuerza de esperanza a través de la Iglesia, cercano a cada situación humana de sufrimiento e injusticia. Saber que Jesús sigue caminando en nuestras calles, mezclándose vitalmente con su pueblo, implicándose e implicando a las personas en una única historia de salvación, nos llena de esperanza, pues una esperanza que nos libera de esa fuerza que nos empuja a aislarnos o desentendernos de la vida de los demás. Una esperanza que no tiene miedo pues a involucrarse cuando, como fermento en los rincones donde no toque vivir y actuar, estamos presentes como iglesia. Por tanto, vivir haciendo el bien, como lo repite Hechos de los Apóstoles cuando habla de la presencia de Jesús, dice: Jesucristo pasó haciendo el bien, expulsando el mal de las gentes y curando toda enfermedad y dolencia. Jesús pasó haciendo el bien. Y los cristianos estamos llamados también a vivir haciendo el bien.
Este es el reto que nos plantea pues la resurrección de Jesús. Imagínense que uno de los miembros de la Iglesia Naciente viniera hoy a nuestro grupo, nos preguntaría si tenemos presente en nuestro día a día la enseñanza y el estilo de la vida de Jesús, su manera de relacionarse con Dios y con los demás. Y es que como aquellos primeros que lo siguieron, necesitamos recordar la existencia de Jesús para orientar la nuestra. Nos hablaría también de cómo su comunidad experimentó la irrupción del Espíritu como fuerza de Dios que envió a todos a anunciar con obras y palabras el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nos animaría a pensar cuáles son las principales barreras que tiene nuestra iglesia de hoy, los obstáculos que nos impiden ofrecer el Evangelio a todos. Nos recordaría la capacidad de acogida de todos los que tenían las primeras comunidades cristianas, la manera en que todos, independientemente de su condición y procedencia, mujeres, varones judíos, griegos, ricos, pobres, y su situación ante la ley de justos y pecadores, eran aceptados y tenidos en cuenta desde su sabiduría para reconocer la manifestación del Espíritu a través de cada uno. Por eso trabajaremos pues siempre en esta perspectiva, en la búsqueda del trabajo en conjunto, en comunión, participación y misión, que son los dos rieles pues que presenta el sínodo arquidiocesano. ¿Qué tendríamos que hacer? Reflexionar, ¿verdad? Comparar los datos de la iglesia primitiva con nuestra respuesta de la iglesia de hoy. Claro, cuando uno observa la intensidad que tuvieron los apóstoles en la oración para recibir el Espíritu Santo, la fuerza, la valentía de los apóstoles para predicar el Evangelio, pues uno se queda corto. Pues uno lo más que hace es una platiquita, alguna cosa que pueda ayudar, pero no es como estos apóstoles que lo tomaron en serio y comenzaron a trabajar de día y de noche por la causa. Para nosotros, la presencia de Cristo, por eso he insistido mucho en la capacidad de pensar, de vivir, de meditar sobre la presencia de Cristo resucitado. Entendemos pues que la tradición nos ha dejado pues la imagen de Cristo con la cruz o Cristo muerto, pero el Cristo no se quedó muerto, Él ha resucitado y vive glorioso. Como dice la carta a los Hebreos, una sola vez murió y resucitado vive para siempre. Es la memoria la que nosotros hacemos en la iglesia al recordar la muerte de Cristo, sí, pero no olvidemos, Él murió una sola vez y vive para siempre. Por esta razón, cada vez que nos reunimos como comunidad, reconocemos que Él está en medio. Él está presente en medio de nosotros. Así que desde la resurrección de Jesús, ¿cómo reaccionar pues frente a la indiferencia, la poca implicación personal, la frialdad de nuestra acción misionera que fácilmente se apoderaron de quienes formamos la iglesia? Pidámosle a Dios pues en realidad caminar juntos en el descubrimiento del encuentro del Señor resucitado en nuestras comunidades. Gracias por su atención. La próxima ya estaremos en el tema 3, el Espíritu Santo, protagonista de una iglesia en movimiento.